¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y voy a hacer una tirada, una lectura de tarot por sí o no. Pueden preguntar lo que quieran, como les digo siempre, traten de que esté dentro de algo cercano a sus vidas, ¿no? No preguntar algo muy extraño o lejano a lo que quieran saber. Pero bueno, les voy a responder sí o no a la pregunta que hagan. Así que bienvenidos a mi canal y empezamos esta hermosa aventura que es el tarot, para ver además no solamente sí o no, sino lo que hay alrededor de cada una de las respuestas. Le envío un saludo grande, como digo siempre, a mis consultantes en distintos lugares, en lo que es España, Estados Unidos, en Argentina también, en México, en muchos lugares de Latinoamérica. Les envío un abrazo muy grande a todos en general, pues después me dicen que no los saludo en el canal. Así que bueno, un saludo para todos. Estoy acá armando. Hoy se viene un tarot bastante amplio de elecciones. Así que los que tengan, como les digo siempre, pueden hacer una pregunta y elegir alguna de las opciones. O si quieren pueden hacer más de una pregunta y elegir distintas opciones dentro de lo que sale, ¿no? Cada uno va a ser sí o no. Ahora estoy tratando de dividir en parejo las cartas. Soy bastante desastroso en eso, pero bueno. Ya lo voy a terminar. Así que bueno, me encanta hacer estos tarot de sí o no tarot para ustedes. Así que me gusta profundizarlos aparte, no solamente decir cosas. Como saben, en este canal siempre van a encontrar lo que sale realmente. No voy a decir cosas para quedar bien, para que ustedes se vayan solamente contentos, sino lo que realmente me sale. Así que vayan pensando la pregunta. Yo estoy tratando de que esto sea bastante equilibrado dentro de todo para cinco opciones. Hoy tienen, los que quieran pueden hacer hasta 5 preguntas, ¿no? Por sí o por no. Recuerden que preguntar lo mismo varias veces. Hay gente que me dice, volví a preguntar por mi pareja. Traten de hacer una pregunta que sea nueva, ¿no? En cada caso, pues si preguntan muchas veces lo mismo, siempre les va a salir o les puede llegar a salir cualquier cosa, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero bueno, hoy traje para señalar las opciones unos caramelos que tienen que ver con mi país, bastante conocidos acá y que acompañaron toda mi infancia, que los tienen acá, son de distintos sabores, cada color tiene un sabor diferente. Y bueno, con esto voy a señalar hoy en vez de piedras, porque a veces me gusta hacer este tipo de cosas. Fui al kiosco y le digo, dame uno de cada color. Así que acá están estos caramelos de la marca Suchard, francesa, que están casi desde la década del 70 en Argentina, por lo menos. Cuéntenme si en alguno de sus países también están, tienen un gusto ácido, son masticables. Pero bueno, voy a empezar con el rojo. Voy a poner rojo acá, así que tenemos la opción del caramelo rojo. Voy a usar algunas golosinas cada tanto cuando tenga ganas, porque me gusta. El verde, tenemos el amarillo, acá en el centro. Tenemos el azul, uno de mis favoritos, aunque el sabor no difiere demasiado, tienen pequeña. Y después tenemos el naranja, que también era uno de los que más me gustaba. Hace mucho que no los como, así que por ahí, después de tirar alguno de las opciones, voy a probar alguno de los caramelos. No los voy a guardar para otra tirada, así que hoy mueren todos. Ahí los tienen, están todos determinados. Tenemos rojo, verde, amarillo, azul y naranja. Espero que los colores se vean bien, a veces se ven un poco raros en cámara, pero sepan que están determinados así. Así que piensen su pregunta. Cuando la tengan determinada, les voy a dar unos segundos para que miren cuál de las opciones los atrae más. Cuál, rojo, verde, amarillo, azul y naranja. Cuál de los sabores de estos caramelos de la infancia los atraen. Así que bueno, supongo que no sé si habrán estado en otros países, pero cuéntenmelo, ya sea de España, de México, en general de Colombia, de alguno de esos lugares, a ver si, o en Estados Unidos mismo. La verdad que no sé si estuvieron en otros lugares, son muy característicos de determinada generación acá en Argentina. Rojo, verde, amarillo, azul, naranja. Los dejo unos segundos, concéntrense a ver cuál de las opciones les interesa o qué pregunta quieren asignar a cada una de las opciones. Ya saben que pueden hacer una pregunta por cada opción.
también tengan en cuenta, les puede salir que no, si preguntan algo, ¿no? O sea, no creo que todas sean positivas, a veces pasa, pero bueno. Ya los dejo con estas opciones. Unos segundos. Bueno, supongo que ya habrán elegido alguna. Yo voy retirando en orden las otras. Así que acá las vamos poniendo, las voy poniendo fuera de la mesa. Trato de ordenarlas bastante. Voy quitando las otras. Para los que me dicen a veces del ritmo, que yo creo que llevo un ritmo bastante rápido en las tiradas, o que dicen, bueno, ¿por qué no lo hace más rápido y demás? Es porque el tarot necesita también un nivel de concentración, no es un ansiolítico. Disculpen que se lo diga de esa manera, pero el tarot no es un ansiolítico. Es una práctica y tiene también algún sentido de ritual. O sea, no es solamente una tirada de cartas así. El tarot en sí mismo, una lectura, involucra casi, les diría, una especie de ritual. Pero bueno, acá las tenemos, ya estoy sacando la de naranja. Se me ha caído algo de la mesa. No importa, no tiene que ver con las cartas, así que lo tenemos acá. Y ya vamos con el Suyar, con este caramelo. Me tendrían que auspiciar, ¿no? Pero bueno, no ha habido ningún interés en mis caramelos por ahora. Así que acá tenemos el caramelo rojo, el de frutilla. Y vamos a ver si es los que eligieron este caramelo rojo, si la respuesta es sí o no a lo que preguntaron. Lo voy a retirar. Lo voy a poner ahí. Voy a mezclar un poco nada más las cartas, un poquito para que se despierten. Voy a cortar, quedan muy pocas hoy, ¿no? Al ser 5 opciones. Y voy a colocar 5 cartas para que me contesten a la pregunta. 2, 3, 4 y 5 cartas ya tenemos acá. Así que vamos a ver qué es lo que nos quieren decir acerca de la pregunta que ustedes hicieron. Si esta pregunta es sí o no. Recuerden, caramelo rojo, que si algo no les sale como ustedes quisieran, pueden cambiar su actitud, cosas para que esto ocurra, ¿no? No hay que sentirse mal ante una respuesta negativa en ninguna tirada de tarot, es para que aprendamos algo. Bueno, tenemos el 10 de espadas, el caballo de bastos, el paje de bastos, el 3 de bastos, y por último, el as de espadas. Bueno. Si la respuesta se refiere a la pareja, o tiene que ver con la pareja, la respuesta, yo les diría, no es un no rotundo, en todos los casos. Lástima empezar así, ¿no? Pero bueno, yo, como les dije, no vengo acá a endulzar oídos, sino a darles a ustedes advertencias sobre lo que viene por delante en sus vidas. Así que les voy a decir lo que dicen las cartas. Lo primero que se ve es, si están preguntando por una pareja, esta pareja, si bien tiene ciertos momentos de alegría y de compartir, que es lo que se ve acá, pasan muchos momentos, en algún caso si es una pareja establecida, en el que no se ven demasiado por cuestiones laborales. Fíjense el detalle, ¿no?, de la tirada que les estoy dando. Y hay proyectos personales que nunca llegan a iniciarse. Acá se ve las de espadas, o sea, creo que la persona que está consultando muchas veces tiene que reprimir lo que piensa para no traer problemas a la pareja, o lo deja de lado, o algo así es lo que yo estoy viendo en este momento. Estos planes de buscar la mejor ola para poder seguir adelante, cuesta mucho trabajo llevarlos a este as de espadas. Entonces el as de espada termina chocando esta racionalidad contra la actitud de la otra persona. No sé si me entienden bien. Eso creo que sí, yo no subestimo a mis consultantes, ni aún en video. Así que supongo que me entienden y saben que estoy hablando de algo que ustedes pueden reconocer. Si me preguntaron si la persona tiene interés en ustedes, o tiene onda, o como decimos en Argentina, o se siente atraída por ustedes, la respuesta es sí. No es tan negativa, pero la atracción es para pasar buenos momentos y nada más. O sea, es una persona que tal vez incluso hasta les hable de tener algún plan de pareja o algo, pero no lo cree realmente. O sea, es nada más que una diversión.
les atrae el carácter festivo de ustedes, hay algo en compartir que les gusta, además de la atracción física que siente por ustedes, pero no hay realmente como una consecución de pareja a futuro. Es muy liviana esa atracción como para convertirse en algo más formal. Eso es lo que les quiero decir. Si la pregunta fue si esa persona va a volver, es lo mismo más o menos la respuesta. Sí, vuelve a buscar lo mismo de siempre, si es que ustedes ya estuvieron con esa persona. Si la pregunta de amor tiene que ver con si la persona los quiere, la respuesta es los quiere, o sea, estamos hablando de estar enamorado, ¿no? La respuesta es no. O sea, los valora, puede tener buena idea con ustedes, pero tampoco es que esté enamoradísimo de ustedes ni nada por el estilo. Le gusta divertirse, le gusta compartir, y ese es el límite de la relación que estamos viendo. En general no es una relación muy profunda. Fíjense que no hay copas, o sea, hay espadas, hay bastos, hay cartas de alegría. Estas dos, o sea, las que quedan a la vista creo que son las más que determinan más la relación. Es algo de diversión, sobre todo si son gente joven la que está preguntando, o adolescentes, o bueno, se están divirtiendo. No vean profundidad en esto porque no lo hay. Pero bueno, ¿quién les puede quitar esta idea de soñar, no? Todos tenemos derecho. Si la pregunta tiene que ver con un trabajo o con alguien que no consigue trabajo, en cuanto a la búsqueda de trabajo, la respuesta no es muy buena. La respuesta me habla de no conseguirlo, por lo menos si no se cambian determinadas cosas. Tienen que reconocer que no lo han hecho con demasiada seriedad o demasiada constancia, esa búsqueda laboral, que han pensado mucho, pero de concretar muy poco. Si bien en este momento la buena noticia es que están teniendo una visión más realista. O sea, la última carta, esta donde del cerebro de la mujer parten las ideas, ¿no? Lo ven acá. Está siendo más realista con qué quiere hacer. Pero bueno, ustedes ya se conocen a sí mismos y saben, no estoy haciéndoles un reproche, sino indicándoles algo que ya saben, que suelen pasar mucho tiempo pensando las cosas de una manera un poco liviana, sin demasiada seriedad, como cuando uno dice voy a hacer una dieta y la empiezo mañana y no la empieza nunca. Bueno, esta búsqueda laboral es parecido a eso. No se forman, no le echan la culpa a todo el mundo y no hacen demasiado, están esperando como que caiga del cielo. No se enojen conmigo, yo se los digo para que lo tengan en cuenta solamente. Si me hablan de una empresa, de un trabajo que están llevando adelante, un emprendimiento, demás, el emprendimiento está bien planeado, en este momento están teniendo mejores ideas, o sea que la respuesta sería sí. Si me preguntan, bueno, el emprendimiento que estoy haciendo, ¿me va a ir mejor? Sí, les va a ir mejor a partir de ahora. O sea, no estamos hablando de algo que ya vayan a recoger los frutos del trabajo hecho. En un principio no han tomado esto de la mejor manera, hubo un replaneamiento y ahora están en una visión más realista de cómo es este negocio. Tampoco piensen que esto va a ser de la noche a la mañana un boom o algo como dicen, ¿no? Una cuestión que explote, ¿no? Que sea realmente muy beneficioso. Es algo que ya están teniendo, la visión que tienen ahora es la justa. Antes estaban equivocados. Estaban pensando que esto ya era para, no sé, cerrar todo, que iba a estar bárbaro. Bueno, no es tan así. Y la visión que tiene en este momento es muy buena. En cuanto a que piensa en algo espiritual y eligió este caramelo rojo, si el perder, el dejar de hacer cosas y llevar todo hacia la alegría y pensar desde ahí nos trae la verdad de la razón. Ese es el mensaje. En cuanto al camino espiritual, no es una mala tirada. Nos habla de... Tampoco hay tiradas malas, digamos la verdad. Lo mejor es que uno esté informado y sepa lo que puede cambiar. Acá lo que dice es, de alguna manera, que esta etapa, ¿no? De la frivolidad, que yo digo siempre que no es malo un poco de frivolidad, en contra de mucha gente, para mí eso alegra el alma y los grandes pensadores, los grandes guías de la humanidad siempre tuvieron algún dejo de humor en las cosas y de buen espíritu y de alegría. No se comunicó desde la tristeza. Bueno, acá están esos planes y acá está la realidad, digamos, el encuentro entre esta persona que no hace cosas
y el comienzo de hacerlas a partir de poder disfrutar de las cosas y disfrutar también del camino. El mensaje en el sentido espiritual sería: disfruta del camino, llega con alegría y esa realidad se hará presente en ti. Es algo así. Estoy tratando de armar una frase con los símbolos que tengo para aquellos. Cuéntenme si les gusta la parte espiritual. A algunos no les interesa tanto de los comentarios, ¿no? Así que bueno, caramelo rojo, realmente les deseo que tengan mucha paz. Voy a guardar este caramelo acá para comerlo después. Si me pongo a comerlo ahora no puedo hablar, o por lo menos van a escuchar algo muy extraño, así que lo voy a sacar. Voy a ir al caramelo verde ahora. Lo voy a poner acá. Ya lo tienen presentado. Bienvenidos al caramelo verde, al Suchard verde, la marca francesa, lo voy a dejar ahí. Así que les voy a contestar ahora mismo sí o no a lo que preguntaron. Caramelo verde. Vamos a mezclar un poquito, como digo siempre, para despertar las cartas. Les mando un saludo muy grande a la gente de Estados Unidos, de México, de España, de Argentina y del resto de Latinoamérica, que me consultan para tiradas personales. Los que quieran pueden contactarme por el Instagram y ahí yo les tomo turnos y bueno, hablo un poco de ese tema con ustedes. Así hay para gente del exterior, también de Argentina, hay un PayPal, los que quieran donar y demás, al canal. Así sigo haciendo más vídeos. Bueno, vamos a ver, estoy acomodando un poquito estas cartas. Quiero ver qué nos sale para este caramelo verde que tenemos acá. Me acompañó durante... Está durísimo, ¿vieron el ruido que hace? Parece una piedra directamente. Así que bueno, vamos a ver qué les tocó. Caramelo verde, el 5 de copas, 9 de pentáculos, el 8 de espadas, el hierofante y por último la rueda de la fortuna. Bueno, interesante la opción para el caramelo verde. Con muchas advertencias, con muchas cosas que me cuentan acerca de la relación. Alguna gente me pregunta, ¿cómo puede ser que coincidió tanto mi historia con las cartas? Y si ustedes se fijan, yo no hablo de temas generales, hablo de cosas muy puntuales, y creo que es una cuestión de elección, que por algo ustedes eligen ese lugar, y yo estoy poniéndole últimamente a este canal mucha energía, porque realmente lo del tarot, sí o no, me gusta bastante hacerlo. Así que vamos a arrancar. La pareja para el caramelo verde. Vamos a suponer que hicieron una pregunta si van a estar bien en pareja. Ustedes pues son inteligentes, yo no los subestimo, saben si es sí o no lo que preguntaron. Así que pueden haber hecho la pregunta que quieran, como les digo siempre. La respuesta por una cuestión de pareja, si hicieron en general de cualquier tipo, la respuesta es sí. Eso está claro. Tienen el hierofante acá, que es una carta hermosa. Ojo que está la rueda de la fortuna. Hay 2 arcanos mayores. Y después tienen 3 arcanos menores que me cuentan cosas, que ahora se las voy a comunicar. La respuesta es sí, pero, como digo yo siempre, pero, ustedes no venían de una cuestión anímica muy buena que digamos. Está el 8 de espadas, y acá hay una contradicción. Si ustedes se fijan, tenemos el 5 de copas donde las emociones de las copas, lo ven acá en la carta, la chica las deja ir. O sea, las deja ir, las olvida de alguna manera, las quita de su vida. Al lado tenemos la abundancia proveniente de esta idea de abandono, pero tras la abundancia viene esta cuestión anímica, donde mirarse al espejo rodeada de cuervos, atada, vendada, muy complicado esto. Realmente es desagradable la imagen y tiene que ver con depresión, con tristeza, con angustia y con cierta ansiedad. Lo extraño de todo es que esto se cura automáticamente a través del hierofante. Y después falta saber dónde nos ubicamos con respecto a la situación. ¿De qué estamos hablando? En lo que es el amor, esta relación pasó, si tiene una relación ya desde hace un tiempo, pasó por situaciones difíciles para ustedes y ustedes dejaron ir algunos sentimientos para estar bien y después esto se vino abajo bastante. No sé si su pareja estuvo enterada de esto que pasaron ustedes, pero no fue nada fácil. Y de golpe, vaya uno a saber por qué, o porque se arreglaron las cosas, o porque se mostró más atenta a la persona, o por lo que sea, ustedes ahora están en un espacio perfecto, que es el hierofante. El hierofante cura todo, el hierofante baja la escalera con la sabiduría
y se ríe del mundo. O sea, están en un buen momento en la pareja. Si me preguntaron si van a estar bien, la respuesta es sí. Ahora, todavía falta saber cómo ubicarse en la pareja. Evidentemente, cuando hablo de ubicarse, esta rueda de la fortuna que gira y esta chica que está haciendo equilibrio puede llegar a caer y quedar abajo, o si la chica estuviera abajo puede subir en esta rueda de la fortuna. Es solo girarla y ver en qué lugar nos deja. O sea que no hay una posición sólida en este hierofante y del buen momento que tal vez estén por pasar o estén pasando. ¿Eso por qué es? Porque esta depresión nunca terminó de curarse del todo, porque no se puede pasar de esto al hierofante así como si nada, porque quedan cosas pendientes. Y cuando uno abandonó sentimientos, si bien estas dos cosas se parecen, fíjense, una carta de emociones, la abundancia, una carta de tristeza, el hierofante. Es lógico que la última carta sea la rueda de la fortuna, donde no saben dónde ubicarse. No se puede subir y bajar tan rápidamente. Hay que tratar de equilibrar esto, y para eso el hierofante es especial. Es el tiempo donde ustedes pueden hacer que esta pareja o esta relación, por la que me han preguntado, logre equilibrarse. Esto debe ser cambiado y este hierofante debe darle la ubicación a la carta de la rueda de la fortuna. Así que creo que me entienden. Lo que trato de decirles es, sean ustedes mismos. O sea, no se puede mentir durante mucho tiempo actitudes que uno tiende a tener esto o tiende a tener esto de abandonar las situaciones. Hay que realmente estar ubicado en cómo hacemos las cosas. Eso es lo que tenemos acá para el amor. Para un negocio, si me están preguntando una cuestión económica, ¿van a cobrar un dinero? La respuesta es sí, gigante, es un sí. Es un sí porque está el 9 de pentáculos con la abundancia, el hierofante. Sí me sale que ese dinero puede traerles algún inconveniente adicional, pero eso lo sabrán ustedes, lo importante es que se cobra. Si me hablan de una empresa, de la producción de un negocio, también las decisiones similarmente son sabias. Falta posicionarse un poco mejor. Acá la carta de las ubicaciones tiene que ver con lo que se llama posicionamiento en lo comercial o en los emprendimientos, o mismo en las inversiones, que tengo muchos consultantes que son inversionistas, incluso gente muy joven. Así que falta posicionar, en ese caso falta revisar la cartera y tratar de mejorarla, de maximizar esa cartera para que sea más fuerte y pueda resistir mejor los embates del mercado. Así que acá tienen de todo, para cualquier pregunta que hayan hecho, y vamos a la espiritual, la más esperada por algunos. Díganme si les gusta, porque yo a veces por ahí comento la posibilidad espiritual y a alguna gente no le gusta. Hablo siempre de crecimiento personal, no solamente de esa idea. Yo no comparto mucho esa idea del universo y toda esa cosa de la New Age, ¿no? Pero bueno, lo hablo desde el crecimiento personal. Y es muy sencillo el mensaje, es, detrás de dejar cosas están los objetivos, está la riqueza personal, y la tristeza viene para ser conocedora de la sabiduría y podernos ubicar de nuevo en el mundo. De eso nos habla el mensaje espiritual de este caramelo verde que tenemos acá, de mi infancia, que creo que tengo ganas, si me pongo a comer no voy a poder hablar, así que lo voy a dejar. El lunes me falta es atorarme en vivo, así que bueno, caramelo verde, muchas gracias por haber compartido este momento conmigo. Pongan like, así el video lo puede ver más gente. Los que quieran colaboren al canal con el CBU, el PayPal desde el exterior. Saludos a todos, que tengan mucha paz. Vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos la gente que eligió el amarillo, regido por el sol. Este caramelo Suyar francés que hoy vino a protagonizar por cuestiones que me tienen que soportar de mi infancia. Así que vamos a ver si el caramelo amarillo nos dice sí o no a lo que preguntaron. Voy a mezclar un poquito las cartas nada más. Vamos a sacar 5. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas tenemos acá. Y vamos a ver si nos contestan sí o no a lo que preguntaron para el caramelo amarillo. El de limón. Bueno, la primera, hablando de amarillo, ¿no? El mago, que tiene mucho amarillo ahí, nos sale la carta de el mago. Es la primera carta que sale acá
y nos habla de un comienzo en la pregunta que hicieron, porque esto va por sí o por no, lo que ustedes preguntaron, recuérdenlo. Tiene que ver el mago con sí o no, desde ese lugar, ¿no? Desde tener todas las herramientas para que esto salga bien. Vamos a ver qué es lo que pasó en la historia esta que me cuentan las cartas. El emperador, los amantes, el 7 de espadas, wow, y el 3 de copas. Bueno, realmente es una tirada muy, muy interesante de interpretar, y les voy a contar exactamente qué es lo que pasó acá. Si la pregunta que hicieron tiene que ver con el amor, la respuesta es sí. Sí, pero como siempre, ya saben, me conocen, los que miran el canal, los suscriptores, saben que les voy a contar algo más. No les voy a decir solamente que sí, que lo que preguntaron, que es lo que querían saber en el amor, es que sí. Entonces vamos a ver las opciones. Vamos a suponer que me preguntaron por una pareja que ya existe, o que ustedes están llevando adelante, o que existió. Acá estamos hablando de que todos los elementos estaban para que esto termine bien. El emperador me indica que alguno de los dos, en algún momento, fue como quien tomó la iniciativa, o fue la persona más valiente de los dos en cuanto a mostrar sus emociones. Sí, lo que estoy diciendo es así. No me miren con esa cara el video, porque es real, porque hoy en día a la gente le cuesta muchísimo, y me parece muy infantil a mí personalmente, el ser quien da el primer paso, y quien se expone, quien dice estoy sintiendo otra cosa por vos, me está pasando algo más profundo. Alguien fue muy valiente en eso, el mago estaba con saber que estaban todos los elementos, y eso provocó la carta de los enamorados. Por eso la respuesta es un sí absoluto, y además tienen el 3 de copas al final, que nos habla incluso de la posibilidad de compartir con las familias, o de terminar teniendo una pareja de amigos con las que salir. Hay todo un entorno cercano a los dos participantes de esta relación, en lo que coinciden. Pero tenemos el 7 de espadas acá. Y el 7 de espadas me indica que son distintos los casos, yo no sé quién está preguntando, pero me indica que hubo en la separación, en el medio, o que en la actualidad están separados. Cuidado con esto, ¿no? El 7 de espadas, alguien cometió algo que no tenía que hacer. Puede ser una infidelidad, puede haber sido maltratar, tal vez, no hablo físicamente, sino de alguna manera indirecta, degradar a su pareja. Algo ocurrió acá. Estos enamorados han pasado por una prueba, y las cartas que están al principio, fíjense que son 3 arcanos mayores. Esto venía perfecto hasta que alguien hizo algo que la otra persona no terminó de aceptar. Si están juntos, esto se solucionará. Pero volvemos a lo mismo. No esperen que de un día para el otro esto vuelva a ser así, porque esto no va a pasar. Esto lleva tiempo, y hay que ver si se puede recuperar. Creo que el que sabe que le estoy hablando a él o a ella, saben perfectamente de lo que hablo. Así que es una relación que tuvo sus cosas, y hay que darle tiempo. A veces me preguntan por qué la hago tan larga, porque hay gente que sabe de lo que estoy hablando. Y es información muy importante. Para mí casi más importante que decirle sí o no. Pues sí o no se los puede decir cualquiera. El tema es ver cuál era lo interno de la pareja, para poderlo revisar, y para que cuando ustedes mediten acerca del tema sepan por qué pasaron ciertas cosas, en lo que es la tirada que eligieron de este caramelo amarillo. Ya saben, esta carta no debería estar acá, y por eso esto sale tan suave, porque sale un sí, porque estas cartas son poderosísimas, de alguna manera lo que se vivió es difícil de olvidar, pero cuídenla a esta pareja. No descuiden mucho, porque algo pasó que no estuvo bueno, y hay que ver qué repercusión trae para ustedes. Si alguien preguntó si una persona va a volver, la respuesta también es sí. En ese caso me indicaría que estuvieron separados, que hubo un distanciamiento, y volverá. También voy a decirlo, aunque sea un poco inconveniente para algunas personas, lo voy a decir con delicadeza, para aquellos que pensaron en alguna forma en ampliar su espectro amoroso a conformar algo con otra persona, extra a la pareja,
me entienden bien de lo que hablo, esta carta no es casualidad. O sea que si tengo algunas personas que se dedican a disfrutar de ciertas cuestiones privadas en las que nadie tiene por qué meterse, les diría que es el momento ideal de la pareja para incorporar a otra persona, si es lo que ustedes buscan y si todos están de acuerdo y no se lastima a nadie. Eso es lo que hay acá. No suelo hablar de esos temas, pero bueno, sale tan claro, lo veo tan claro que si una propuesta de ese tipo sería algo bueno incluso para curar esto que está acá. Para los que preguntaron por negocios, el resultado es muy bueno, la respuesta es sí, absolutamente, la capacidad de mando está, se puso la pasión que había que poner en este negocio o en lo que estén en emprendimiento estén llevado a cabo, y habrá un crecimiento en el dinero. No todavía cobrable, pero sí generado como para cobrar más adelante, o sea, hay ventas por lo menos, si es un comercio, esto iría aumentando de a poco. Tampoco es que va a pegar un vuelco muy grande, pero iría de a poco. Si es un proyecto el que están haciendo, realmente es un proyecto muy interesante, tuvieron un traspié, pero volverán a estar todos juntos si llevar adelante ese proyecto. Así que también mucha energía por lo que preguntaron, si es un proyecto personal, artístico, del tipo que sea, volverán a reunirse. Si son también un grupo de amigos que hacían algo en común o algo, volverán a estar juntos después de esto. Hay mucho cariño entre ustedes, hay líderes y las capacidades para seguir haciendo algo existen. Si preguntaban si van a cobrar un dinero, todavía falta. Está todo dado para que eso ocurra, pero aún falta para poder hacerlo efectivo. Así que eso es lo que tengo acá. Si la pregunta tuvo que ver, ¿qué otra cosa ponga? Con lo laboral. Con lo laboral también es lo mismo que para los emprendimientos o para cuestiones económicas. En lo laboral están todos los elementos para que lo puedan conseguir. Está la capacidad, la pasión. Han tenido problemas y tienen bastantes posibilidades de conseguir un nuevo empleo o de cambiar de un empleo. Bastantes. No estoy diciendo que es el momento mejor para hacerlo. Bastantes. Es un sí bastante atenuado. O sea, me sale con un 3 de copas. O sea, no me sale una carta, un arcano mayor al final como para decirle, sí, miren, van a conseguir trabajo. Pero hay un 65% de posibilidad de que lo hagan. Así que trabajen para eso porque tienen cualidades para lo que están buscando. Eso es lo que me sale acá. Los que busquen un mensaje espiritual. Cuando los elementos se ordenan en función del amor, cualquier pérdida termina siendo la unión de aquellos que participaron en esa movida o en ese conjunto de gente. Ese es el mensaje, tiene que ver con los elementos dispuestos, con la autoridad, con el amor que se hacen las cosas y aún ante la adversidad, la unión, la comunidad. Así que con eso tiene que ver en lo espiritual. Así que caramelo amarillo, muchas gracias. Les mando un saludo muy grande desde acá. Que tengan paz, que estén muy bien. Me voy a llevar este caramelito ya mismo. Lo tenemos acá. Y vamos ya al caramelo azul, el que tenemos acá. Fíjense el recuerdo de la niñez que tengo acá. Hace ruidito, está duro, es masticable y con un sabor bastante interesante. Así que caramelo azul, vamos a ver si lo que preguntaron es sí o no. Vamos a ver qué es lo que nos sale. Voy a mezclar un poquito las cartas solo para que se despierten un poco. Estuvieron esperando su turno. Las voy a mezclar. Les mando un saludo muy grande, como digo siempre, a la gente de España, de México, de Estados Unidos, de Argentina y del resto de América. 2, 3, 4 y 5 cartas para contestar si la pregunta del caramelo azul es sí o no. Me gusta poner golosinas, creo que voy a buscar algunas otras, algunos chupetines. Pasa que si no quiero pegotear las cartas, ¿no? Ese es el problema, tienen que venir cerrados. No hacer nada que pueda ensuciar las cartas o hacer todo un pegote acá. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos sale. Las voy a correr un poquito más para acá. Estoy tirando muy sobre el lado derecho, no sé por qué. Perdón, sí, sobre el lado izquierdo, no el lado derecho. Bueno, las tengo acá las cartas, creo que porque armé la vela de este lado, entonces. Pero bueno, ahí los tengo más centrados para el caramelo azul. Vamos a ver qué cartas le tocan, si es sí o no lo que preguntaron en distintos ámbitos. 3 de espadas. 10 de pentáculos.
6 de espadas, 4 de copas y finalmente un 8 de bastos. Bueno, es bastante interesante el mensaje, muy realista, muy realista. Entiendan que cuando yo les tiro las cartas, como les digo siempre, no me vengo acá solamente a decirles, ay, todo va a ser hermoso, esa pareja va a volver, ay, piensa todo el día en vos. O sea, tienen un montón de canales que dicen ese tipo de cosas. No soy yo el que hace eso. Yo trato de decirles herramientas reales de lo que veo en las posibles relaciones amorosas, por ejemplo, que hay en este caso, es lo primero que voy a responder. Así que cuando sea atenuado o no sea un sí fundamental, se los voy a decir, como en este caso. Acá lo que veo es un sí a lo que preguntaron. O sea, no es que les vaya a decir que sale negativo, pero no sale un sí totalmente afirmativo. O sea, acá hay muchas que hacer, hay muchas cosas que trabajar personalmente para poder acceder a esa pregunta que hicieron. No están bien en lo anímico. Se ve acá en el 3 de espadas, si ustedes pueden ver la carta, ¿no? O sea, estamos hablando de lo afectivo, ¿no? Han tenido este 3 de espadas. Por más que a veces uno crea que supera estas cosas, no es tan fácil. También tuvieron momentos buenos. Esta idea de familia, esta es la carta de la felicidad, básicamente. Pero está este 6 de espadas también, ¿no? El haber partido, y está principalmente este 4 de copas, que como verán, la cara de la chica es una carta de decepción. Decepción con lo emocional, ¿no? Con lo afectivo, con todo lo que tiene que ver con las emociones. No es casualidad, viene de acá. La familia tal vez fue un sueño perdido, o en algún momento esto no fue lo que esperaba. Habría que ver en cada caso, ¿no? Pero este viaje donde partió, y lo último que hay es el 8 de bastos, que sí es una buena carta en este caso. ¿Por qué? Porque está hablando de esta chica que está un poco angustiada, ansiosa, esperando que las cosas se den, y que le cuesta mucho analizar tal vez que tenga cierta responsabilidad. No responsabilidad en cuanto a que haya hecho algo para que las cosas salieran mal, sino que no estás bien de ánimo como para que todo sea color de rosas. Y uno a veces tiene que darse cuenta de que si uno no está del todo bien, no va a pasar mágicamente que va a estar al otro día todo bárbaro. En algunos casos creo que lo entienden, y por eso está este 8 de bastos, que tiene que ver con trabajar con el estado anímico, con tratamientos en el caso de alguna persona a nivel psicoanalítico, o algún tipo de medicamento, medicación o algo que los ayude a superar un poco toda esta situación. Pero la respuesta es sí. Si me preguntaron si va a estar mejor la pareja, sí, porque están tratando de mejorar eso. Están haciendo también un sacrificio por su familia, o sea que, o por la idea de familia, ¿no? Puede ser que la familia ya exista, o por esa idea de poder tener en algún momento ese lugar de pertenencia, ¿no? Ese rol. Así que se ve muy interesante desde ese punto de vista. En el caramelo azul estamos hablando. Y esta decepción pronto con esta ayuda se podría terminar. Así que la respuesta es si la pareja va a estar mejor, sí. No esperen tampoco, como les digo, de un día para otro un jardín de rosas. No va a pasar, porque no son así las verdaderas curaciones, las verdaderas sanaciones que hacemos. Si me preguntaron si una persona tiene interés en ustedes, la respuesta también es sí. Es un sí tenue. O sea, la persona no tiene un romance, digamos, a la antigua, de estar desesperado por verlas o verlos, pero sí tiene una valoración de ustedes y se siente interesado. Si es una persona con la que no tuvieron nada, o interesada, ¿no? Si es una chica. O sea, o el objeto de deseo que ustedes quieran tener. Lo que es eso, ¿no? O sea, es un sí relativo en todas las demás respuestas, y siempre tengan en cuenta los malos momentos vividos y el tema de el trabajo con el estado anímico. Que está muy bien trabajarlo, pero tal vez a veces te hicieron una pregunta muy ambiciosa, todavía falta pasar por esta etapa, ¿no? O sea, en cualquiera de las preguntas que hayan hecho, incluso en la económica también. Si hicieron una pregunta económica, o de dinero, o de trabajo mismo,
También están en un periodo de readaptación. La respuesta es sí. ¿Me va a ir bien en el nuevo trabajo? Sí. Pero no lo esperes enseguida. Acá hay que acomodarse. Va a haber cosas que van a decepcionar a la persona. Va a haber momentos de tener ganas de irse de ahí. Viene de malas experiencias. Eso es lo que tenemos acá. Pero trabajando esta parte anímica, todo puede ir mejor. Por eso les digo que sí. La respuesta es un sí atenuado. En el caso de que haya hecho una pregunta laboral, lo mismo, o sea, digamos que no sería el mejor momento si piensan buscar trabajo en la pregunta que hicieron, o conseguir trabajo en ese lugar donde pensaron. Es más bien un no en ese caso, ¿no? Le falta todavía un trabajo anímico como para poder soportar eso que quieren encarar. No están preparados del todo. Si la pregunta tuvo que ver con algo espiritual, ahí nos enseña sobre el dolor, ¿no? Es una carta del dolor, y el dolor está en función de la vista de lo que no podemos tener, que está acá. Tenemos este dolor, justamente se debe a esto, a la familia, a esta felicidad, a la carta de la felicidad, y nos habla también de que por más decepcionados que estemos, tenemos que levantarnos y seguir trabajando para eso, que el camino espiritual, como muchas veces me van a escuchar decir en el canal, o el crecimiento personal, cuando ustedes ven esos videos donde todo es hermoso, donde el cielo nos habla, no es cierto. El camino verdadero, camino espiritual, no digo que esté basado en el sacrificio, pero sí el sacrificio, el trabajo, el no decepcionarse a la primera, el convertirse en un verdadero guerrero que merezca esa evolución espiritual, es necesario. No es una alfombra directo al cielo por el que uno sube y los ángeles bajan a recibirlo. Cualquier guía espiritual, cualquiera de los personajes históricos que ustedes conocen y que llevaron a la humanidad a un cambio espiritual, hicieron resignaciones, esfuerzos, pasaron por estas situaciones, por estas del dolor. No se puede construir un camino espiritual desde una película de Disney. Lo digo en el buen sentido hacia Disney, que nos llena de sueños, pero no es tan... Disney también tiene partes tristes, digamos, la verdad. Pero bueno, creo que me entienden de lo que hablo. Así que bueno, muchas gracias, Caramelo Azul. Voy a retirar las cartas. Les pido que dejen sus comentarios, que se suscriban al canal, por supuesto, que pongan like, así puedo hacer más videos de este tipo y puedo llevarle a más gente lo que quiero comunicar. Así que tengan mucha paz, Caramelo Azul. Vamos a ver acá, tenemos el caramelo naranja, el último de estas golosinas que hoy se me ocurrió de puro tonto que soy, porque me gusta hacer estas cosas, no sé por qué. Tuve un montón pensando qué ponía y terminé comprando unos simples caramelos. Así que bueno, es lo que tenemos acá. Vamos a ver si lo que preguntaron para el caramelo naranja, el último, esperaron 5 opciones o adelantaron. Espero que no hayan adelantado el video, porque eso me perjudica. O hayan hecho otras preguntas y van también preguntando por la naranja. Así que bueno, la voy a retirar de acá. La última de todas. Voy a ir quitándoles un poco el frío a las cartas que esperaron. Pero bueno, voy a contestar si lo que preguntaron para el caramelo naranja es sí o no. Así que vamos a ver definitivamente qué nos toca caramelo naranja. Me encanta hacer estos videos, creo que les pongo una gran energía espiritual, no solamente que lo hago así para decir cosas lindas solamente, sino para que los que tenga que llegarles el mensaje tengan una guía de cómo llevar adelante alguna situación en particular. Así que bueno, vamos a ver 5 cartas. 1, 2, 3. Esta es una sola, 4 y 5. Tenía miedo de tener 2 cartas. Así que vamos a responderle al caramelo naranja. Creo que dentro de 2 años, si es que sigo con esto, y ustedes me ayudan, pues pongan like y todo eso, así me ayudan a seguir. Ya no sé qué voy a poner tortitas acá arriba, algo, pues me divierte ponerlo a las piedras, como que están muy bien, están por acá, pero me termina dando ganas de poner cosas raras encima de las cartas que no las ensucien, por supuesto. Así que bueno, lo tenemos ahí. Vamos a ver qué es lo que nos quieren contestar a la pregunta que ustedes hicieron, si es sí o no, tarot de sí o no hoy. Acá largo, tarot, largo, hace un montón que estoy tirando, va a ser un video bastante largo, pero está bueno, me divierte haber hecho 5 opciones. Si no preguntan acá, no preguntan más. Espero que algunos, si hizo las 5 preguntas, cuéntenme en los comentarios.
Así que bueno, vamos a ver qué nos sale para el caramelo naranja. La reina de pentáculos, una carta bellísima. El rey de bastos. El 5 de espadas. La emperatriz. Y el 7 de bastos. Bueno, tuvieron paciencia, caramelo naranja para este último puesto. Así que vamos a ver qué es lo que le salió y la respuesta a la pregunta que hicieron. Tengo un solo arcano mayor, que es la emperatriz. La emperatriz tiene que ver con la gestación, con la generación, con el poder femenino, con la fuerza de decisión y de dirección femenina, con el tomar el mando de parte de un poder femenino. Cuando hablo yo de mujeres, en realidad lo que estoy hablando es de una energía femenina, siempre, sépanlo. Lo mismo que en el caso acá tengo el rey de bastos, es un hombre, ¿no?, fornido y demás. Y si está preguntando, puede ser una chica, puede ser el objeto de deseo que ustedes quieran, simplemente marca la energía, ¿no? Lo mismo que esta hermosa reina de pentáculos, bueno, porque no puedo dejar de destacarla por, miren lo que es el perfil, ¿no?, de este dibujo. ¿Debe existir alguna mujer con este perfil? Imagino que sí. Así que es lo que tenemos acá. La respuesta es, para cualquier cosa que hayan preguntado con respecto al amor, la respuesta es sí, absolutamente. Si preguntaron si la pareja que tienen va a ir bien, va a ir muy bien. Es la mejor de todas las respuestas que tuve hoy en día con respecto a casi todo esto, salvo por el dinero, que extrañamente pareciera que en este momento no hay mucho fluido de dinero en el mundo, ¿no? Bastante raro en todas las tiradas que hice, eso los comento como una cuestión personal, ¿no?, que observé. Salió un poco solos, acá sí tenemos los solos, pero bueno, vamos a hablar de eso después. Tema de pareja, si esta pareja es el mejor, sí, va a ir muy bien esta pareja. Tiene la emperatriz y el 7 de bastos sobre el final, ¿no? Arrancamos con una reina de pentáculos. Acá hubo una energía femenina adorable. No sé quién serás que estás del otro lado, es una energía muy, no importa la edad que tenga la persona, pero es una energía muy joven, a la vez muy sabia y adorable. Es de esas mujeres que uno las conoce y ya las quiere, ¿no? O sea, la persona que está o preguntando o participó de esta pareja por ser esta reina de pentáculos. Y también tenemos un coprotagonista, en este caso, puede ser un hombre, una mujer, lo que quieran, pero que también tuvo esa energía masculina en este caballo de bastos. O sea, fíjense que la persona estuvo a la altura y estuvo esta reina de pentáculos que para mí supera incluso al rey, ¿no? O sea, al rey de bastos. La combinación entre una reina de pentáculos y un rey de bastos, que fíjense que es la pareja, o sea, yo la tengo acá, están preguntando por pareja, yo tengo a los dos acá. No es que me salió un comentario acerca de ellos, sino que los tengo a cada uno los dos. Así que podría decir que ella fue la que enriqueció la pareja, la que le dio ese gusto diferente a la pareja, con esa energía femenina, o él, ¿no? El que haya adoptado ese rol femenino, no importa. Yo voy a hablar de ella y de él, nada más que porque ustedes saben, y creo que no lo subestimo, creo que me entienden a lo que me refiero. Ella puso eso, esa forma enriquecedora, esa creatividad, esas emociones tan necesarias, y él trabajó mucho también por eso, porque es de basto, es un león, como ven, tiene al león alejado, pues ni lo necesita y lo protege. O sea, fue una de esas personas que a quien les da el afecto lo saben retribuir. No piensen, si las cosas no estuvieron del todo bien en algún momento, que esta persona perdió esa característica. La persona las valora o los valora. Sabe cuánto hicieron. Lo único que cada uno se ocupó de una parte. Por eso es una pareja. Por eso conforman entre los dos una versión mejor que cada uno por separado. Así que es una pareja muy interesante. ¿Qué pasó con esta pareja? En algún momento estuvo esto. El 5 de espadas. No sé si tiene que ver con el tiempo, si tuvo que ver con alguna decepción en particular, pero fíjense la decepción de esa persona, tomándose la cara, los cuervos brillando por encima, una persona victoriosa, como que se burló de esta persona. Eso es lo que ocurrió acá, entre esta pareja de dos perfecta, y esto ya fue superado.
O sea, esa es la noticia que tengo, caramelo naranja, que esta carta que fue bastante fea, son momentos, ambos o quienes fueran, tenían una fuerza tan grande que terminaron en la emperatriz. La emperatriz vuelve a generar, la emperatriz vuelve a crear lo que no estaba creado, incluso crea algo mayor que lo que había anteriormente, que era este encuentro. Así que, y encima está acompañado con el 7 de bastos, quiere decir que esta pareja o esta relación estaría trabajándose para que se supere. O sea que muy buenas cartas, muy buena la relación y la historia que nos cuentan las cartas para esta pareja. Si preguntaron si una de las dos personas va a volver, es una pregunta muy típica de pareja, que es una de las cosas más me gusta contestar, la respuesta es: esa persona ya está prácticamente. O sea, ya está. No pasaron 100 años y no se comunicó. Acá está presente. Y si es la reina la que es la llamada, ustedes están presentes para la reina, si es lo que quieren preguntar. ¿Piensa en mí? Sí. ¿Me tiene como alguien importante en su vida? Sí. Recuerden esto, a la gente con la que hay este tipo de relaciones no se la decepciona. No lo hagan más. Es muy difícil conseguir este tipo de relación. Es muy difícil que de esta situación pasen a la emperatriz y denle valor a ese otro. No hay en todos lados este tipo de relación de dos. Ténganlo en cuenta. Ni van a encontrar a la vuelta de la esquina, algo así. Y menos que si los dos estén dispuestos a trabajar en mejorar esa pareja. Así que además de una buena pareja, es una sociedad. ¿La persona va a volver? Sí va a volver. Si preguntaran si la persona piensa en mí, sí piensan ustedes, aunque no lo vean, aunque no lo manifieste. Si preguntan si la persona va a volver, también la respuesta es sí. Si preguntan si es una persona con la que vale la pena volver a tener una... Sí, también. Todo lo que pregunten en el amor es sí, porque existe esto y porque existe esta emperatriz y este trabajo a pesar de la decepción. Si preguntan también si le resultan atractivos a una persona en particular, tal persona le gusto, por ejemplo, es una pregunta que yo haría si pudiera tirarme las cartas a mí mismo, cosa que no puedo, y lo haría porque me gustan algunas personas que no sé si les interesa. La respuesta es sí en este caso. Aunque hubo también algo que no estuvo bueno en el medio, o si no tuvieron una relación o no salieron cuando la conocieron, pero la persona, esto que ustedes imaginaron, de la energía que había entre los dos, de esa comunicación, eso fue real, si no tuvieron nada con esta persona. Y de caso de tenerlo, sería bueno. Si preguntan si alguno de los dos va a llamar primero, una pregunta que a mí, cuando me la hacen los consultantes, quiero comentárselo hoy que tengo tiempo y que el video es largo y con cada uno estuve hablando el tiempo que quería. A mí me parece un poco infantil cuando me preguntan, ¿él va a ser el que se va a comunicar o ella me va a llamar o él? No sé lo que sea. ¿Quién de los dos afloja? No se los digo de una manera maestro ciruela, ¿no? Pero aflojen un poco, o sea, realmente es tan importante quién es el primero que se acerca cuando se están perdiendo en un mundo tan difícil de encontrar empatía, tan solitario, tan lleno de cosas falsas y de estar todo el día con máquinas en vez de con personas, y tan poca comunicación que tenemos que estar con un teléfono todo el tiempo. Realmente vale la pena quién es el primero que afloja. Ay, yo no me voy a bajar del pedestal que él llame, porque maduren, se los digo de buena manera, maduren, porque si no, no se merecen esto. Es así, el amor no es para cualquiera, y hay que tener grandeza, y acá la grandeza escasea en esta época. Perdonen por el discurso, pero creo que por ahí puede convencer a alguien de agarrar un teléfono y dejarse de jorobar un poco, y darse cuenta que no tiene sentido, que es mejor perder para ganar. Es una buena frase esa. Así que ya saben, en el amor está todo bien, es perfecto. La persona volvería si es que lo van a perder, y ya les dije, no soy de traer buenas noticias si no están, pero las noticias en este caso están. Vamos a ver el tema de negocios. En el tema de negocios, y sobre todo, si es una sociedad, y en esa sociedad alguien es más convincente y alguien es más dirigente, no importa si son hombre y mujer, aunque si son hombre y mujer por supuesto coincide mucho, son socios, es una muy buena empresa y tiene un gran futuro de crecimiento. Así que si preguntaron por eso,
o por un proyecto personal o por lo que sea, tienen un gran futuro de crecimiento. Si preguntaron si van a cobrar un dinero, la respuesta es sí. Se termina esta decepción y finalmente empiezan a cobrar ese dinero. Si ese dinero está relacionado de alguna manera con el número 7, más todavía. O sea, van a entrar así con ese número que ustedes realmente querían. Si lo que están preguntando tiene que ver con algún juicio a favor o algo, también es siempre sí la respuesta. Tenemos una emperatriz, tenemos el 7 de bastos al lado. Y siempre para cualquier pregunta económica, laboral, ¿voy a conseguir trabajo? Sí, es el momento exacto de conseguir trabajo. Sobre todo para trabajar, para ya empezar a trabajar. Algo que sea inmediato. Así que también para trabajo, para economía es muy buena. La respuesta es sí. Y en el camino espiritual, es una linda lección también. Lo que nos dice es que cuando dos almas complementarias se encuentran, pueden sufrir la decepción que sea, pero siempre van a generar juntas un trabajo que sea compensatorio para la comunidad, para todos. Así que habla de esa unión entre algún tipo de fe en la cual alguna vez dudamos y la gestación de proyectos comunes. Así que eso en el crecimiento personal también es muy importante. Así que caramelo naranja, querido caramelo naranja, que ahora por fin terminó la tirada y voy a poder comer mis caramelos en paz mirando alguna película. Les mando un gran saludo desde acá, desde Argentina, tanto a España como a Estados Unidos, como a México, como a Colombia, como a otros países de Latinoamérica, donde tengo consultantes, donde, bueno, tengo en Europa de otro lado que no me acuerdo, en Bélgica, que le tiré el otro día a un chico. Así que les mando saludos a todos. Que tengan un excelente día, que la paz sea con ustedes y se cumplan todos los sueños que tienen.